Vamos a ver cómo derrotar fácilmente a todos los jefes de Hollow Knight en esta segunda parte donde incluyo jefes y guerreros oníricos. Suscríbete si te ayudó alguno de estos consejos. Antes de entrar en la arena, golpea con el aguijón onírico a los compañeros del campeón fallido, para conseguir alma rápidamente. Esta pelea es muy parecida a la anterior, pero más frenética. Además, ahora puedes lanzarle bolas de fuego golpeándolas con el aguijón. Es la misma estrategia que con el falso caballero. Cuando salte en el sitio, muévete hacia el otro lado y pégale cuando aterrice. Cuando salte hacia atrás, aléjate y luego salta la onda del martillo. Y cuando golpee el suelo, aprovecha para curarte, lanzar hechizos o golpear las bolas de fuego. Igual que en la batalla anterior, con el defensor del estiércol, quédate en una esquina y evitarás casi todos los ataques. Cuidado que ahora cuenta con un ataque que tendrás que esquivar sí o sí con la capa sombría. Bienvenido a la batalla más hermosa, espectacular, increíble, maravillosa y todo eso que se inventa él. Para derrotar a este jefe bien molesto te recomiendo lo siguiente. Primero equipa esto, si quieres, claro. Para el ataque del aguijón, quédate encima de él haciendo pogo. No dejes de moverte. Utiliza las alas de monarca para estabilizarte y golpea con oscuridad descendiente una vez termine el ataque. Cuando escupa sus mini versiones por la boca, encárgate de ellas primero, porque si no te van a resultar extremadamente molestas durante el combate y no se van si no las revientas. Así que dales un espadazo y continúa la batalla. Cuando salte sobre ti, puedes saltar la onda y pegarle un par de veces, o aprovechar para esquivar y golpear a la vez con oscuridad descendiente. A mí me funciona mejor saltar y pegar, pero eso ya depende del jugador. Cuando lo tumbes, aprovecha para curarte, porque es el único momento en el que Zote está más de un segundo sin moverse. Para los Zotes explosivos, una buena idea es ir a una esquina de la arena y tirar espíritu vengativo para que exploten todas de una. Utiliza piedra de chamán y tuerce hechizos para tirar espíritus vengativos sin descanso. La batalla se parece bastante a la anterior, pero igual que con todas las versiones oníricas, es un poco más frenética. Hacemos lo mismo que contra el receptáculo roto. Si seguiste la guía anterior, la pelea es similar al maestro de almas. Las bolas ahora son 9, así que con quedarte en el medio o en una esquina de la arena y pegarle cuando pase, no te golpeará. Las ondas son más grandes y la batalla es más frenética, pero es igual a la anterior. Bien, voy a hacerte un pequeño resumen de su forma normal porque en el otro vídeo solo te comenté cómo derrotarlo de una manera fácil y rápida. Pero para esta versión ese truco no vale, así que escucha atentamente. Si puedes vencer a Grimm, como te lo digo aquí, tendrás más oportunidades de ganarle a su versión mamada. Salta justo cuando aparezca el segundo murciélago con un dash hacia adelante. Salta y esquiva. Si usas el pogo es otro golpe que se lleva. Te mueves hacia un lado, le pegas y esquivas las bolas de fuego que caen del cielo. No te muevas mucho, trata de quedarte donde caes. Para los pinchos, más de lo mismo. Muévete ligeramente a un lado para evitarlos y quedarte entre los mismos. Ponte en un lateral y esquiva con cuidado. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, te enseño cómo vencer al Rey Pesadilla a ataque por ataque, que son muy parecidos a los que acabamos de ver. Para el ataque de los murciélagos, una buena forma de esquivarlos y pegar a Grimm en el proceso es esperar a que salgan los dos primeros, saltar y hacer dash hacia Grimm. Táctica infalible. Para este ataque en el que deja una estela de fuego a su paso, debes saltar y esquivar. Mejor si saltas utilizando el pogo. Para esta embestida hacia arriba, solo tienes que esquivar hacia un lado y volver al sitio para arrearle un espadazo. Asegúrate de esquivar las llamas que suelta al final del ataque, que son extremadamente molestas. Así que lo mejor es quedarse quieto una vez le pegues. Podrás evitarlas sin problema. Esquiva los pinchos que salen del suelo, moviéndote ligeramente a izquierda o a derecha. Para las bolas de fuego, te pones en un lateral de la arena y esquivas. No hay mucho que puedas hacer aquí. Para las 4 llamaradas que salen del suelo, esquívalas y cuando veas que llega la cuarta, colócate debajo de Grimm y lanza chillido del abismo. Es mejor que camines para que se queden todas juntas y no desperdigadas. Si necesitas curarte, esperas a que Grimm se convierta en murciélago. Quédate en la parte de abajo, justo en el centro, y no te tocará ningún espíritu. Este jefe es especialmente útil en los panteones como recarga de alma y vida gratuita. Solo pégale y vuelve al centro. Junto a Markoth, este guerrero es de los más complicados, pero puedes vencerlo si te centras en esquivar sus espadas y luego pegar. Es muy útil para esta batalla la capa sombría para atravesar los aguijones. Siempre intenta esquivar hacia él, porque así le puedes dar un golpe mientras el aguijón vuelve a su posición. Si luchas contra él en tierras de reposo y necesitas curarte, baja de la arena hasta esta zona. La batalla seguirá su curso, pero él no te atacará. Este jefe es muy fácil. Colócate debajo y pégale con el aguijón tantas veces como puedas, esquivando la guadaña hacia un lado o a otro. Equipa corte rápido y no te muevas demasiado, que no hace falta. Es el guerrero onírico más difícil en mi opinión, pero no por ello un reto para nosotros. Cuando gire los escudos, colócate en un lateral y utiliza alma sombría desde una distancia segura. También puedes golpearlo con el pogo cuando el escudo se aleje. Carga algún ataque con el aguijón, como el gran corte, esquiva las espadas y cuando veas un hueco, golpéalo. Golpea y esquiva. Esa es la estrategia.
Quédate quieto y a jugar al voleibol un ratito. Utiliza el corte rápido si lo necesitas, pero es mejor golpear, esperar unos poquitos segundos y volver a golpear. Si atacas con el aguijón de manera frenética es posible que acabes comiéndote una hostia. No hace falta que busques un espacio libre entre los martillos. Puedes hacer un dash con la capa sombría y los esquivas igual. El resto es cuestión de eso, esquivar y pegarle. Colócate justo debajo de él y pégale varias veces. Si te quedas todo el tiempo aquí, solo tendrás que moverte a izquierda o a derecha para evitar los pinchos. No siempre vas a poder colocarte debajo porque Gore se mueve por todo el escenario, pero siempre que puedas, hazlo. Si no es posible, mejor alejarse de él para evitar más fácilmente los pinchos. Ahora te doy unos jefes extra que no incluí en la primera parte. Igual que con el Rey Vengamosca, salta haciendo pogo, quédate en el aire mirando en su dirección y lanza alma sombría. Para evitar la triple estocada, la mejor manera es saltar por encima con las alas de monarca o haciendo pogo, caer y pegarle por detrás. No te recomiendo utilizar la capa sombría ni alejarte de él con el dash, porque la mayor parte de las veces te vas a comer su aguijón. La única forma en la que puedes evitar el ataque el 100% de las veces es por encima. Como en la batalla contra Hornet, si ves que la vasija pura coloca el aguijón así, no le pegues. Cuando se ponga a disparar 500 pinchos, haz dash hacia él con la capa sombría. No pierdas el tiempo encontrando un hueco. Cuando salta, muévete hacia un lado y esquiva los pinchos. Quédate cerca de él si puedes y aprovecha para pegar. El ataque de los tentáculos ocupa casi todo el escenario. Puedes quedarte en una esquina o hacer doble salto hacia él y utilizar oscuridad descendente. Es una batalla muy parecida a los señores Mantis y al maestro de armas. Puedes seguir la misma estrategia cuando te tira un orbe. Haces dash hacia él y le pegas. Cuando se tira hacia abajo, camina hacia un lado y pégale. Si ataca en línea recta, saltas con el pogo o esperas a caer y le das por detrás. Cuando aparezcan estos bichitos tan graciosos, los folies, puedes lanzar algún hechizo para deshacerte de ellos rápidamente. Este cabroncete nos hizo la vida imposible a más de uno cuando empezábamos a jugar, ¿a que sí? Solo hay que tener un poco de paciencia. Espera a que tire un orbe y corre hacia él para pegarle, ya que tardará un rato en poder teletransportarse. También puedes tirarle alma sombría, que es un ataque que no se va a molestar en esquivar, por lo que sea. Es la misma batalla, pero esta vez luchas contra las 3 mantis. No hay mucho más que pueda añadir, ya te lo dije todo en la otra guía. Esta vez, cuando las mantis hagan el ataque de estocado hacia ti, recuerda que hay una tercera que caerá en picado. Puedes saltar para esquivar a las de los laterales, seguido de salto desolador para esquivar a la tercera. O bien, puedes saltar hacia un lado. También puedes utilizar chillido del abismo cuando se coloquen en la esquina. Es cuestión de que te acostumbres a la velocidad de las hermanas, porque el patrón ya te lo sabes. Más rápido, más frenético y más cosas por segundo en pantalla. Ahora lanza 2 ataques de espada seguidos en lugar de uno. Puede haber hasta 4 orbes en pantalla, así que asegúrate de hacer dash hacia ellos para que se rompan en el suelo. Y en general los ataques son los mismos, pero más rápidos. Para la última fase, si haces doble salto, los orbes salen disparados hacia arriba. Aquí no podemos utilizar la estrategia de hacer dash porque, bueno, es que no tenemos suelo. Una vez te deshaces del orbe, recordemos que esta batalla siempre hay que defenderse antes de atacar, ya puedes partirle la nuca al destello. Con pogo, con hechizos, con lo que tú quieras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si aún no visteis la primera parte, os la dejo en la descripción y en el comentario fijado. Gracias por estar aquí un día más y nos vemos en Silksong.